Este mensaje se llama La Última Generación. Estas palabras las dijo Jesús en el capítulo 24, versículo 34 de Mateo. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué era lo que Cristo daba a entender proféticamente sobre la palabra no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan? Proféticamente, Cristo sabía que el pueblo de Israel no iba a estar en su tierra en esos días de la profecía, porque Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo de que ellos le obedecieran, pero el pueblo de Israel le daba las espaldas al que hizo los cielos y la tierra. Hoy en día sucede lo mismo y Él nos está llamando y nosotros sabemos los tiempos, las señales y nos hacemos la vista gorda y hacemos caso omiso de todo lo que está sucediendo en este planeta llamado Tierra. Jeremías, el profeta de Dios, en el capítulo 9 de Jeremías, versículo 16, Dios, por medio del profeta, decía estas palabras: dice Jehová, Dios de los ejércitos, y los esparciré por las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Aquí Cristo estaba profetizando que para esa época de las palabras que decía Jesús, y no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, se estaba refiriendo del pueblo de Israel, que Él ponía promedio después que el pueblo llegara nuevamente a su tierra, pasarían 70 años para que se cumpliera una generación. Y esos 70 años, en ese espacio, se llamaba principio de dolores. Principio de dolores en el cual el pueblo de Israel nuevamente iba a entrar en problemas estando en su propia tierra. Porque el pueblo de Israel marca la pauta en el reloj profético de Dios. Porque siempre el pueblo de Israel ha marcado una pauta especial proféticamente para que se cumplan las profecías que los profetas dijeron a través del tiempo. La historia humana está plagada de gobernantes que han dejado huellas de horror y causaron grandes ruinas en la nación donde ellos gobernaban. Uno de ellos fue el sanguinario psicópata Adolfo Hitler. Su odio hacia los judíos juró exterminarlo de sobre la faz de la tierra, solo porque la Biblia dice que Israel es el pueblo escogido por Dios. La Biblia, él leía que la Biblia dice que Israel es la heredad de Dios, porque Satanás siempre ha querido atacar al pueblo de Israel, ha querido atacar a la iglesia de Jesucristo, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra está allí con poder, cuidando y protegiendo a su pueblo, cuidando y protegiendo a su iglesia. El 10 de abril de 1945, en las cámaras de exterminios de Auschwitz, era masacrado el pueblo de Israel. Se cree que 10 millones de judíos fue exterminado por este psicópata criminal llamado Adolfo Hitler. Por este holocausto de exterminio en contra del pueblo judío,
después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, así se llamaba, hoy se llama Naciones Unidas, le conceden a Israel su territorio. Ese territorio que le pertenece al pueblo de Israel legítimamente. Estas naciones que le concedieron esa petición al pueblo de Israel o Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia, nombrando como primer ministro a David Ben-Gurión. Déjeme decirle de que esa tierra a través del tiempo le ha pertenecido al pueblo de Israel. Lo que pasa que se estaba cumpliendo la profecía bíblica de parte de Dios hacia el pueblo de Israel por ellos desobedecer la orden de Dios. En el año 1948, 14 de mayo, se cumplía la profecía en que se le daba prioridad al pueblo de Israel para que ocupara su territorio, la tierra que fluye leche y miel, aunque hace miles de años esa tierra le había pertenecido a ellos, porque esa tierra es de ellos, no porque las Naciones Unidas o porque la Liga de las Naciones se la concedían, sino que se estaba cumpliendo una fecha profética a nivel apocalíptico. Y ellos, el 14 de mayo de 1948, llegaron a su tierra. Y esta profecía de principio de dolores se termina el 14 de mayo del 2018. 70 años, 1948 al 2018, se cumple una generación. 70 años. Lo que Dios dice se cumple. Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amós capítulo 9, versículo 14. Allí está reseñada la profecía. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos edificarán ciudades. Los pueblos asolados los habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios tuyo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Allí se cumplía la palabra profética que Dios había dicho, que nuevamente los traería a su tierra. Se estaba cumpliendo lo que Isaías en el capítulo 66, versículos 7 al 10, dice de la siguiente manera: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en un día? El día 14 de mayo de 1948 estaba naciendo la nueva nación de Israel a la cabeza de su primer ministro David Ben-Gurión. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Lo que Dios dice lo cumple. Ahora nosotros, igual que el pueblo de Israel, somos anexados por misericordia, porque Cristo nos ha injertado en esa raíz que se llama el Cristo de la gloria. En el capítulo 2 de Primera de Pedro dice: mas vosotros, con nosotros los cristianos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Por eso es que nosotros estamos anunciando este mensaje y esta gran verdad
en el cual Dios nos ha bendecido grande y poderosamente para que llevemos este mensaje, porque los tiempos están cumplidos, las señales están cumplidas, Cristo está a las puertas, Cristo viene ya. Con esto termino. Lucas 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es palabra de Dios. En este momento, reciba a Jesucristo. Las señales están cumplidas. Israel es el reloj profético de Dios para este planeta llamado Tierra. Recíbale como su Salvador personal. Póngase la mano en el pecho y quizás cierre los ojos y dígale: Señor, en este momento, a esta hora, me entrego a ti y reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. El reloj profético de los cumplimientos de señales proféticas es el pueblo de Israel. Te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Señor, muchas gracias. Gracias, Jesús. Amén y amén.